Muy buen día, estoy muy complacido de compartir con ustedes, profesor y compañeros, este tema referido sobre las resistencias eléctricas. Como se puede apreciar, este curso es sobre técnica y expresión oral y escrita, guiado por nuestro profesor Michel Dante Mora. Bueno, como primera diapositiva tenemos qué son las resistencias. Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. ¿Qué quiere decir eso? Que una resistencia sirve para limitar la corriente eléctrica que circula en un circuito o para dar una corriente en un voltaje específico. Como tenemos aquí, la unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. Bueno, le doy el pase a mi siguiente compañero. Bien, en este caso también nos toca hablar de lo que es las características de las resistencias. Decimos que las resistencias eléctricas varían dependiendo de otras características físicas del producto, como por ejemplo, dependen del grosor, depende de lo que es la largura, depende de la conductividad que existe y de la temperatura. Cuando hablamos de grosor decimos que mientras más grueso es el conductor, menor es la resistencia que existe. Mientras más largo es la resistencia, es decir, mayor resistencia existirá. Cuando hablamos de conductividad decimos que mientras menor es la resistividad, es decir, mientras menor es la resistencia, mayor será la conductividad que atraviese en ella. Y la temperatura, a mayor temperatura tenemos una mayor resistencia. Es decir, la temperatura y la resistencia van de la mano. Si la temperatura aumenta, la resistencia también aumentará. La cosa es distinta cuando se trata de grosor. Cuando es más grueso, menor es la resistencia. Es decir, son recíprocas. También decimos de que las resistencias pueden consistir en ser simplemente un hilo metálico largo, no excesivamente un buen conductor, pero su uso habitual es en las resistencias cerámicas. Se constituye también colocando finísimas capas de grafito sobre el material aislante, recubriéndolo con una pintura aislante, en la cual esta pintura los colores varían para que nos indiquen a nosotros el valor que tiene cada resistencia. Doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, siguiendo con la exposición, voy a explicar la función de las resistencias eléctricas. La función de las resistencias eléctricas es la de oponerse al paso de la corriente eléctrica en un circuito. Esa característica de oposición al paso de la corriente eléctrica produce una serie de efectos de los cuales podemos aprovecharnos y por los cuales son utilizadas estas. Debido a que hay materiales que oponen mucha más resistencia a la corriente eléctrica, estas se derivan en dos, las cuales son aislantes y son conductores. En las aislantes tenemos materiales como son la madera, el plástico, el papel, la cerámica, y etc. Esas son materiales que oponen mucha más resistencia a las cargas eléctricas. En cuanto a los conductores, tenemos a todos los tipos de metales que hay, debido a que estos son muy buenos conductores de lo que es la corriente eléctrica. Estas permiten que el flujo de la corriente sea mucho más libre y fluya mejor en ella. De los metales, el metal que más resalta es el cobre, que estamos rodeados prácticamente de ellos, que está en todas partes. Voy a darle paso a mi compañero. Seguimos con la explicación. En la asociación de resistencia tenemos la resistencia equivalente y la asociación de paralelo. En la resistencia equivalente, esto significa que ante las mismas condiciones, la asociación y su resistencia equivalente disipan de la misma potencia. Es decir, que la resistencia equivalente sería una sola resistencia que podría sustituir a lo que le sigue. Tenemos también la asociación de paralelo. Son dos o más resistencias que se encuentran en paralelo cuando tienen dos terminales comunes
de modo que al aplicar al conjunto una diferencia de potencias a V, todas las resistencias tienen la misma caída de tensión a V. Le doy pase a mi compañero. Voy a explicar qué es asociación en serie. Pues, ¿a qué se refiere? Esto dice que dos o más resistencias se encuentran conectadas en serie. Cuando al aplicar al conjunto una diferencia de potencial, todas ellas son recorridas por la misma corriente. En este de acá también encontramos otra asociación, que es asociación estrella y triángulos. Este tipo de asociaciones son comunes a las cargas trifásicas, dentro del cual usaremos la resistencia en estrella en función del triángulo y viceversa. Profesor, compañeros, continuando con la exposición, voy a hablar sobre la potencia disipada por una resistencia, lo que quiere decir que una resistencia disipada en calor es una cantidad de potencia cuadráticamente proporcional a la intensidad que atraviesa y a la caída de tensión que aparece en sus bornes. Entonces, por ejemplo, un voltímetro conectado en paralela por la resistencia nos permite que el voltaje a través de la resistencia sea medida. O sea, es un ejemplo, ¿no? Ahí podemos ver también una imagen donde podemos apreciar. Continuando con la exposición, doy pase a mi compañero. En conclusión, la resistencia es la oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Nos va a ayudar a diferenciar los cuerpos que son mejores conductores de los que son peores, de tal manera que podremos decir que un mal conductor posee mucha resistencia eléctrica, mientras que un buen conductor tiene poca resistencia eléctrica. ¿Qué pasaría si no hay resistencia eléctrica? Durante el paso de la corriente eléctrica se producirían pérdidas de energía porque los electrones que forman esta corriente sufrirían colisiones. La energía cinética de los electrones se pierde en forma de calor, lo que se denomina efecto Joule. Hola y bienvenidos a De Física. Hoy hablaremos acerca de la resistencia eléctrica. Indicábamos en nuestros videos que la corriente eléctrica se comporta de forma análoga al flujo de agua. Si imaginamos por un momento el movimiento de este fluido como pequeñas esferas, podemos ver que éstas se mueven libremente. Sin embargo, si agregamos ciertas impurezas, como una roca por ejemplo, el movimiento de estas esferas se verá un poco limitado, debido a que estas rocas están impidiendo u oponiéndose a la corriente de agua, por lo que el flujo que pasa a través de un determinado punto habrá cambiado. Lo mismo sucede con los electrones. La oposición que presenta cada material al paso de la corriente eléctrica o flujo de electrones se denomina resistencia. A mayor resistencia obtendremos menor corriente y a menor resistencia obtendremos mayor corriente. Pero, ¿qué hace que aumente o disminuya la resistencia de un material? La resistencia se define como el producto de la resistividad, la cual es una característica intrínseca del material y depende de cuán ordenada es su estructura atómica, de la temperatura y de otros factores físicos propios del material. La resistencia también depende de la longitud y del área. Las unidades en el sistema internacional, la longitud se mide en metros, el área en metros cuadrados, la resistividad en ohmios por metro y la resistencia se mide en ohmios. De acuerdo con la ecuación para la resistencia, esta es directamente proporcional a la longitud, es decir, mientras menor sea la longitud, menor será la resistencia, y a mayor longitud, mayor resistencia. Esto debido a que al aumentar el recorrido, existen mayor cantidad de colisiones de los electrones con otros átomos o con otros electrones inclusive, perdiendo así parte de su energía y por lo tanto disminuyendo el flujo de corriente.
Por otro lado, la resistencia es inversamente proporcional al área de sección transversal. A menor área, mayor resistencia, y a mayor área, menor resistencia. Cuando el área aumenta, la pérdida de energía por colisiones es menor, por lo que la oposición al flujo de electrones también es menor. Y eso es la resistencia eléctrica, la oposición que presentan los materiales al flujo de corriente eléctrica y que nos permite limitar el voltaje de los elementos en un circuito eléctrico.